propuesta de aprobación del estudio de viabilidad económico-financiera de la concesión del servicio de transporte colectivo urbano y la propuesta de someterla a exposición pública. Hay que votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra de la urgencia? ¿Quién vota en la urgencia? ¿Quién la vota en contra? El PSOE y adelante. ¿Abstenciones? No, si no, no hay debate, claro. Se abstienen el grupo Vox y el grupo adelante, con lo cual entiendo que hay que repetir la votación. Votos a favor de la urgencia, Partido Popular y Ciudadanos, que suman 11. Votos en contra, Partido Socialista y Grupo Adelante, que suman 11 también. Abstenciones, Grupo Vox y Grupo Mixto. Por tanto, voto de calidad del presidente. Pasa adelante a debate. Fondo de la cuestión. Tiene la palabra el portavoz del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Volvemos a traer el estudio de viabilidad económico-financiera del servicio de transporte urbano, sobre todo pensando en un ejercicio de responsabilidad, no solamente por parte del Gobierno, sino también por parte del resto de los grupos de la corporación, para lo que solicitamos su aprobación. Si esto lográsemos sacarlo hoy adelante, los siguientes pasos que daríamos sería cerrar la financiación del mismo, así como la redacción de los pliegos, donde entraría la verdadera negociación política, además de la que hemos tenido hasta ahora, pero que, como hemos hablado en distintas ocasiones, sería la que nos haría sentarnos a poner sobre la mesa, tener unos pliegos que tuvieran el máximo y el mayor consenso posible. En caso contrario, si no logramos su aprobación de este estudio previo, tramitaríamos un nuevo procedimiento de licitación a través de la Junta de Gobierno, lo cual limitaría el tiempo de contrato, no superior a 2 años, así como el coste del mismo. Tenemos en la actualidad un servicio de transporte de lo más damnificado por el COVID-19. Según estimaciones técnicas, se podrían dejar de ingresar en el año 2021 300.000 euros, que difícilmente harían que una empresa que se presentara a 2 años máximo pudiera amortizar y pudiera recuperar esa pérdida de 2021. No es lo mismo que a 10 años que pudiera amortizar esos 300.000 euros que a 2 años máximo. Pero con un contrato a 2 años, para amortizar esta pérdida, provocaría un ajuste del servicio, un recorte de líneas, peores condiciones para los trabajadores, en definitiva, dar menor cobertura de movilidad a la ciudad. Estamos ante una situación complicada, con una flota de más de 20 autobuses, con más de 50 trabajadores, que la empresa querrá coger con el máximo tiempo posible para poder tener el máximo rendimiento. Con lo cual, consecuencias de no salir adelante en el día de hoy serían eliminar servicios, frecuencias o recorridos, eliminar inversiones, no renovación de flota, no avances de medidas tecnológicas y a corto plazo, pues el no poder inversiones fuertes de calado. Muchas gracias. Gracias, portavoz. Grupo Mixto. Si el próximo 1 de enero el contrato de autobuses no está en vigor, será única responsabilidad del equipo de gobierno de Germán Beardo. Millán, tu gira de esta semana ha sido espectacular. Tras salir rechazado el pasado jueves este punto, no has llamado a ningún grupo político para hablar de política, para hablar de los pliegos, pero te has ido a hacer una gira que te has reunido con 3 empresarios, con la Flave, con Revive, con Acobal y, entre comillas, representantes sindicales. 7 reuniones en 7 días. Poético. Has querido trabajar más en 7 días que en los últimos 15 meses. Cuando antes he dicho representantes sindicales, entre comillas, no es por dudar del sindicalismo o de la representación de estas personas que acudieron a tu reunión, pero supongo que cayeron en tu trampa y pusiste palabras en su boca. Esa es la conclusión que llegamos con la carta que nos ha mandado el propio sindicato de conductores a todos los grupos municipales de la oposición, donde rechazan por completo la nota de prensa de los sindicatos, de tu reunión con los sindicatos.
Y esa siempre es la tónica. Engañas, mientes y en varias notas, por ejemplo, las de los empresarios, vuelves a insistir en lo importante de la línea Puerto Cherry, como si desde la oposición algún grupo te hubiese dado como argumento negativo la línea de Puerto Cherry o, por ejemplo, la de la última nota, la de ayer, donde, al igual que hoy, argumentas que para trabajar el pliego de condiciones tiene que salir aprobado este punto. Y eso es mentira. El pliego de condiciones lo puedes haber comenzado a trabajar desde junio de 2019, desde que tienes el acta de concejal, o desde julio cuando te delegan las competencias. O podías haberlo empezado a trabajar con el resto de la oposición desde octubre, cuando Vox te dio el problema. O podías haberlo trabajado en diciembre, cuando te dimos aire para un año más. O en enero, cuando prometiste, tú en diciembre prometiste que en enero nos sentaríamos políticamente a hablar de este pliego. Nada. Llegamos el 4 de agosto y tuvimos una reunión técnica. Técnica porque tú ni levantaste la cabeza, por lo menos la que tuviste conmigo, porque fue por grupos por separado. Fue única y exclusivamente para hablar del estudio económico que es el propio ejecutor que ha desarrollado este estudio, dice que es un estudio continuista desde el 2007. Desde el 2007, sin tener en cuenta ni crisis del COVID, ni la que se avecinaba, ni la del 2008. O sea, poco. Estamos diciendo que esto se podía haber trabajado y tú, en vez de haberlo trabajado, te has ido de gira. No has tenido ni un solo detalle. Ni un solo detalle de llamar, de decir, señores, modifico mínimamente el estudio económico, que sí, que no condiciona, pero claro que condiciona al final. O sea, si estás diciendo que son las bases, y ya te lo pregunté en el anterior pleno de la semana pasada y no me respondiste. Se trae esto aquí porque tiene que haber un espacio de tiempo entre una aprobación y la siguiente. Pero luego, si en la siguiente, cuando hablemos de los pliegos, cuando haya ese consenso político, obviamente se modifique el estudio económico, ¿qué pasa con el estudio económico? ¿Hay que traerlo y los tiempos vuelven a correr o no? Eso no se respondió en el anterior pleno. Y es que esa siempre ha sido la tónica al final. Engaña, no has trabajado, no has consensuado y preocupa mucho autobuses y preocupa mucho lo que está por venir. Porque está por venir limpieza viaria y recogida de basura, está por venir dependencias municipales, está por venir el propio CRA, está por venir parques y jardines, está por venir playas y pinares, y todo eso ya deberíamos haber comenzado a trabajarlo. Y todavía no nos hemos sentado, con todos esos pliegos por delante, para 2021. O sea, la cosa está muy turbia. Y este es el primer paso nada más, el de autobuses, y no ha tenido ni un gesto político. Esta misma mañana, Alejandro, de Adelante, que ahora lo comentará él, te ha hecho una pequeña proposición, pequeña y la más lógica del mundo. Reducir o quitar el gerente que cuesta 90.000 euros. 90.000 euros y no tenemos exclusividad de él. Viene un día a la semana, al parecer, a trabajar y puede trabajar en otros municipios para la misma empresa. O sea, eso es una auténtica barbaridad. Eso en un estudio económico, llamas al técnico y te lo modifica en media hora. Vienes aquí hoy al pleno con ese gesto y Adelante ya te había propuesto sacarlo adelante. Nada, omisión total. Un pequeño apunte que te había hecho, porque obviamente lo que queremos es negociar un pliego de verdad, un proyecto. Pero es que tú te niegas a negociar proyectos hasta que te aprobemos el estudio económico. Que me parece bien que hubieses puesto esa condición pues hace 15 meses, pero ahora viniendo con las prisas es totalmente absurdo. Y lo dicho, si esa va a ser la tónica, este Gobierno necesita más ajustes que el que ya hemos tenido en el área económica, porque si no va a estar la cosa muy turbia para el 2021. Muchas gracias. Gracias, portavoz. Por el Grupo Vox. Sí, gracias, señor presidente. Vamos a ver, esto que traemos como repetición entiendo que es un paripé, porque es que digo que esto es un paripé, evidentemente, porque es que hace una semana hemos discutido ya de todo esto, hemos puesto toda nuestra postura encima de la mesa, no ha habido más reuniones de carácter político, no se ha dado ningún paso, no ha habido llamadas. Entonces no veo yo el sentido, que imagino que ahora explicará qué sentido tiene, el volver a plantear el mismo estudio de inviabilidad, el mismo estudio que nos dice que autobuses nos va a costar en los próximos 10 años 30 millones de euros, cuando no tenemos ni idea de cómo va el presupuesto de 2020, no sabemos cómo va a ir el presupuesto de 2021, no sabemos a qué estamos renunciando para poder ampliar
este contrato de los 2,4 millones de euros que nos cuesta en la actualidad hasta los 3 millones de euros. Ahora veremos si hay capacidad o no para bajar los impuestos y las tasas municipales conforme a un IPC que es negativo y que, por lo tanto, debería de ser de aplicación automática esa bajada. Y, bueno, pues no tiene mucho sentido. Cuando uno hace lo mismo, pues obtiene lo mismo. No tiene sentido traer a pleno algo que es exactamente igual de lo votado. No se ha trabajado nada más en toda esa semana, aparte del tema marketing, que es lo único que sabe hacer este equipo de gobierno. Y bueno, lo mismo. Ya que el señor Alegre dice que esto es un mero estudio de viabilidad y que nosotros estamos bloqueando, que lo único que queremos es bloquear, bloquear y bloquear, a pesar de que le damos 1000 argumentos de por qué no podemos votar a favor el informe de inviabilidad, yo le voy a hacer una propuesta. La propuesta es que si usted, donde pone 3 millones de euros, tacha y pone 2,4 y lo presenta como estudio de viabilidad, pues Vox le votará a favor el estudio de viabilidad, porque como de todas maneras esto es simplemente un estudio que no tiene importancia y ahora se puede negociar para crear el pliego, pues vamos a hacerlo al contrario. Voy a coger su argumento. Su argumento es que no pasa nada por aprobarlo en 3 millones. Pues ahora yo le voy a dar el argumento a la contra. Como no pasa nada, me lo ponen 2,4 y yo se lo apruebo. Bueno, ahora voy a hacer la pregunta a la señora interventora, que el alcalde, con poca capacidad de negociación y de transparencia, no aceptó en el pleno anterior. Si estamos pagando 2,4 millones de euros y con un plan de ajuste encima de la mesa, si para poder aprobar un pliego que nos costara 3 millones de euros en los próximos 15 años y, por lo tanto, 45 millones de euros, si sería necesario o no hacer una modificación de calado en el plan de ajuste. Gracias. Señora portavoz, antes de darle la palabra a la interventora, no es que yo tenga poco talento, poco talante, es que usted había consumido los dos tiempos que le toca en el reglamento. No pasa nada. No. Usted, señora Benavente, no está usted en la palabra. Respete usted los turnos, igual que yo respeto los suyos, incluso cuando dice que yo no tengo talante. Estoy diciendo que ahora que usted ha utilizado su turno bien, la señora interventora le contestará a su pregunta, pero además, y yo respetándolo por supuesto, no sabemos si el plan de ajuste va a sufrir o no cambios con las modificaciones del Real Decreto que se ha anunciado por parte de la señora ministra de Hacienda acerca de la regla del gasto o la de la eliminación del techo del gasto. Por tanto, a futuro Dios dirá, señora interventora. Buenas tardes. En la medida en que suponga un aumento respecto a las consignaciones actuales, no solamente habría que modificar el plan de ajuste, sino adoptar el compromiso de modificación del plan de ajuste en todas las anualidades futuras. Muchas gracias. Siguiente turno. Partido Socialista. Fenomenal. Grupo adelante. Sí, muchas gracias, señor presidente. Cuando uno hace una comida y le echa unos ingredientes y luego el sabor no le gusta, pues para la siguiente vez o le echa más sal, menos sal o otros ingredientes. Utilizando este símil de la cocina y trayéndolo al al estudio de viabilidad, más bien estudio de inviabilidad del servicio de los autobuses, tenemos que decir que vemos muy poca voluntad de negociación, incluso de iniciativa, para que esto salga adelante. Incluso tenemos que decir que nos cuesta trabajo no sospechar que el interés real de este equipo de gobierno es que esto no salga adelante y que lo que tenga que pasar era el interés inicial. Si es tan importante, porque no empezó el trabajo desde enero, concejal Millán. Si su inquietud es las trabajadoras y trabajadores, ¿por qué no tienen ninguna mejora con este estudio, señor concejal? Y esta mañana le habíamos hecho una propuesta muy clara y muy sencilla, y era
anule los 90.000 euros de este gerente que puede estar cobrando de otros municipios por la misma empresa. Si la empresa quiere contratar a un gerente que cobre 20.000 euros más que el presidente del Gobierno, que lo pague la empresa y que no lo paguen la ciudadanía portuense, cuando después falta dinero para otras cosas también muy importantes. Dice usted estar preocupado por los trabajadores, sin embargo, señor concejal, deja fuera al sindicato más mayoritario de la plantilla, concretamente el que representa a más conductores, que hablando de un servicio de autobuses, los conductores son esenciales. Utilizando otro símil, yo creo que este Gobierno municipal no hay nadie al volante. Este Gobierno municipal es que no tiene a nadie al volante. Pretende sacar las cosas pues por inercia, una inercia que en la administración pública no siempre se da. Decir que esta victimización del equipo de gobierno en los medios y cada vez que tiene la oportunidad de que la oposición bloquea, ya no se la cree nadie. Si es que ya no se la cree nadie. Si es que hemos visto este verano cosas tan graves como instalar atracciones sin licencia. ¿Qué pretenden? ¿Que miremos para otro lado cuando se hacen ilegalidades? Pues no, señores del Gobierno. No podemos permitir ese tipo de cosas. Yo le hice una propuesta muy clara y usted ha venido aquí sin hacer su trabajo, no ha modificado una coma. Y esta mañana me decía, tenemos que rectificar todos. La oposición tiene que rectificar, esto es un pliego de ciudad. Y yo le pregunté a usted, bueno, señor concejal, ¿usted en qué ha rectificado este estudio? ¿Ha rectificado en algo este estudio para intentar convencer a la oposición de izquierda y de derecha de que le aprobemos este estudio? No ha movido un dedo, ni un dedo ha movido. Como usted comprenderá, vamos a tener que volver a votar que no. No sé si realmente incluso lo que usted quiere es eso, porque obviamente si usted hubiera querido llegar a una negociación con este grupo, yo le puse pues una medida clara y sencilla que podía haber aceptado, podía haber mandado al técnico que por cierto no se presentó aquí esta mañana, y si no se presentaron los técnicos para que pudiéramos hacer preguntas técnicas es porque usted le mandó que no viniera. Así que, sintiéndolo mucho, pues estamos en el mismo punto de hace 7 días. Estamos en este punto en el día de la marmota. Y no me quiero extender porque tenemos un pliego muy largo. Muchas gracias. Por el Partido Socialista va a tomar la palabra. Bien, volvemos otra vez a debatir lo mismo en este pleno. Respecto al Partido Socialista, la única diferencia, se puede llamar diferencia, es que justo antes del pleno me ha intentado de explicar el concejal pues algunas de las preguntas y cuestiones que le había trasladado y propuestas por correo electrónico. Pero, evidentemente, el estudio de viabilidad sigue siendo exactamente el mismo. Y lo que nosotros solicitábamos y seguimos solicitando bueno, por decir algunos ejemplos, si es viable o no es viable económicamente la línea 5, qué alternativa hay. Si es viable o no es viable económicamente la línea propuesta por la Asociación de Bar de la Grana de la lanzadera desde la estación hasta las playas. Si es viable o no es viable económicamente la lanzadera que se proponía para el centro desde Plaza de Toros a estación de tren y viceversa, que además iba contemplado en el plan de movilidad de la ciudad, que al parecer tampoco se ha tenido en cuenta. Si es viable o no es viable económicamente el estudio del Consorcio de Transporte que se hizo sobre la movilidad de nuestro municipio. Si es viable o no es viable económicamente un proyecto donde se ve integrado el taxi con el autobús para los diseminados. Si es viable o no es viable económicamente
la alternativa de un transporte a la demanda para el poblado de Doña Blanca. En definitiva, opciones de viabilidad económica donde podamos decidir entre todos qué modelo, no qué pliego, que eso vendrá después, qué modelo de transporte urbano es el que queremos para la ciudad del puerto en los próximos 10 años más 5. Tener el mismo modelo de 2007 y me dirás, lo mismo que me has dicho antes de entrar en este pleno, es que el modelo de 2007 lo hizo el Partido Socialista con Ignacio García de Quirós, pero es que de 2007 a 2020 ha llovido mucho y la situación ha cambiado bastante. La ciudad ha cambiado, la movilidad ha cambiado. No se piensa igual antes como se piensa ahora. Han pasado muchos años, no podemos seguir manteniendo el mismo modelo que existía. Lo hiciese quien lo hiciese. Antes, por ejemplo, no llegaba ningún transporte urbano al extrarradio y había que poner un transporte urbano. Fuese mejor o peor, pero tenía que llegar y se llegó con la línea 5, pero seguimos con el mismo sistema de la línea 5. Por poner un ejemplo, pedíamos también que esto fuese consensuado o trabajado y se admitieran las propuestas para ver si eran viables económicamente en este plan de viabilidad económico de asociaciones y colectivos. No sé, yo no veo ninguna de las propuestas que ha hecho, por ejemplo, la Asociación de Vecinos, la FLAVE, no veo que se haya tratado en los consejos escolares, en los que muchos de ellos se ha hablado de algunas líneas que no llegan a determinados centros escolares o los horarios no coinciden o tienen que utilizar el interurbano. ¿Es viable o no es viable económicamente que el consorcio de transporte, el cual este ayuntamiento paga y forma parte, se haga cargo a lo mejor de alguna que otra línea y reducir gastos y a lo mejor reinvertirlo en otras líneas que necesitamos darle un poco más de financiación? En definitiva, son muchas cuestiones que queremos tratarlas y trabajarlas desde los grupos políticos, desde las asociaciones, desde los consejos. Es que es un modelo de 15 años, 10 más 5, que nos vamos a comer toda la ciudadanía y 3 legislaturas. Lo vuelvo a repetir y creo que hay que hacerlo como se debería haber hecho. Se acordó en esta corporación un año más de prórroga para poder hacer esto. Ha pasado el año y no se ha hecho. Nos encontramos en este punto. Se lo dijimos en el anterior pleno. Ahora, ¿qué recorrido es el que le queda? Pues bueno, pues lo tendrá que llevar, si no sale hoy aquí, a Junta de Gobierno local, donde tendréis que levantar la mano y decidir por cuánto tiempo hacéis este pliego. Nosotros, ¿qué recomendamos del Partido Socialista? Que lo hagan por unos meses, si es posible, si es viable, que tampoco lo sabemos, y aproveche los meses que no ha aprovechado durante este año para hacer el trabajo que creemos que se debería de haber hecho. Porque esto no es si antes la gallina o el huevo, es que antes hay que tener un modelo de ciudad para poder hacer un plan de viabilidad económica. Y creemos firmemente en ello y creemos en la movilidad y en la movilidad sostenible. Y por tanto queremos aportar, queremos conocer para poder emitir un voto favorable a un plan de viabilidad económica. Con estos mimbres, pues evidentemente manteniendo el mismo sistema, añadiendo 2 líneas, la línea del Bus-Búho y la línea Puerto Sherry, la cual no nos oponemos, simplemente que queremos, porque mira como si esas 2 líneas se han estudiado su viabilidad económica, pero sin embargo el resto de líneas no se han estudiado su viabilidad económica y no viene en el informe de viabilidad económica. ¿Por qué unas sí y otras no? Simplemente queremos conocer las alternativas que tenemos y que son viables económicas para nuestro ayuntamiento y en base a esas alternativas de viabilidad pues poder tomar una decisión de qué modelo es el que queremos. Esto no se trata de ir dando patadas hacia adelante para ver hasta dónde llegamos y si es que llegamos, porque aunque nosotros hubiésemos dicho que sí en el anterior pleno, mucho me temo por el cronograma que se tenía de contratación que se llegara en tiempo y forma. Muchas gracias. Gracias, portavoz. ¿Por el Gobierno? Sí, muchas gracias. Señora portavoz de la oposición, perdón, señora Leocadia. Esta mañana ha habido una junta de portavoces para que se explicara lo que he explicado, que por cierto no acudió usted, acudió su compañero, el señor Sanz. Usted dice de poner 2,4 millones en vez de 3 millones de euros, pero ¿sabe usted qué ocurre si hacemos eso? Pues que no habrá inversiones en flota, no habrá inversiones en tecnología, aumentará el precio del billete, habrá menos trabajadores y peores condiciones para ellos.
¿Es usted lo que quiere eso para los ciudadanos? Habrá recortes en línea, habrá en definitiva un peor servicio. Unos autobuses que tienen ya más de 13 años de vida y que usted pretende que sigan manteniéndose, porque con 2,4 millones de euros, perdón, no da ni para ponerle mamparas a los autobuses, que habría que ponerle, ni para eso da. Con lo cual, yo creo que su iluminación de recortar el presupuesto para este pliego, pues no es la más acertada ni es la mejor para los ciudadanos del puerto, que en definitiva es lo que, al menos desde este equipo de gobierno, buscamos. Mire, señor Botella, yo ni engaño ni miento, ya se lo he dicho en más de una ocasión. A lo mejor usted sí lo hace y quiere con eso hacer que los demás pues creer que están en el mismo saco. Pero yo no es mi condición, ni la ha sido ni lo será. Con lo cual, dígame usted otra cosa, pero no me diga usted eso porque sabe que es mentira y que el que está mintiendo es usted. Por cierto, ¿de qué sindicato de conductores me habla? Yo me he reunido con comisiones obreras y con UGT y con el presidente del comité de empresa, ¿vale? Con lo cual creo que son sindicatos bastante representativos, como otros que pueda haber, pero creo que bastante representativos en la empresa. Señor Gutiérrez, tenemos que rectificar todo. Así lo dije y así lo sigo diciendo y me mantengo. Y así será si usted lo quiere y está en sus manos, nunca mejor dicho. Pero parece todo lo contrario. Dice usted que parece que desde el minuto 1 nosotros no queremos que salga este pliego adelante o este estudio de viabilidad que después vendría en el pliego. Y yo creo pensar todo lo contrario. Desde el minuto 1 ustedes quieren obstaculizar el que salga este pliego para decir que el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos no son capaces de que haya un nuevo servicio de autobuses. Pero no se preocupe, porque si ustedes no nos levantan su mano, trabajaremos para que así lo haya, porque no vamos a dejar a los ciudadanos del puerto sin un servicio como el de autobuses. Probablemente no en las condiciones que quisiéramos, no se lo voy a negar, pero les aseguro que trabajaremos y nos dejaremos la piel desde el primer concejal del Gobierno hasta el último por tener el mejor servicio de transporte urbano. Señor González, todas esas propuestas que usted me hacen son las que tendríamos que sentarnos a negociar, a debatirlas para poder llegar a un consenso. Se lo he dicho antes y se lo vuelvo a decir ahora. Tiene mi mano tendida y por ende la de este equipo de gobierno para poder llegar a un acuerdo. Y le digo más, si ustedes nos dan el que pueda salir esta propuesta adelante, corremos el riesgo de que cuando traigamos el pliego no contemos con su sí. Es un riesgo muy grande, porque estaríamos ya a las puertas de tener el contrato finalizado y con el contrato sin poder tenerlo. Pero aún así, a eso nos arriesgamos, sabiendo que lo que queremos es sentarnos y negociar y llegar a un consenso con ustedes, con Adelante, con Unión Portuense, con Vox, ojalá fuera con todos los grupos políticos, porque es un contrato que queremos que sea de varias legislaturas, de 10 más 5, porque es beneficioso para toda la ciudad y eso es lo que buscamos. En sus manos, nunca mejor dicho, está. Muchas gracias. Segunda ronda por grupo mixto. Voy a ir rápido para que me dé tiempo. Voy a leer la carta que nos ha llegado. Sindicato Andaluz de Conductores. Queremos informarle que los miembros del Comité de Empresa en UTE Urbanos del Puerto de Santa María, perteneciente al Sindicato Andaluz de Conductores, hemos quedado extrañados de la publicación en el periódico sobre la reunión mantenida por el presidente y secretario del Comité de Empresa con el concejal de Medio Ambiente, el señor Millán Alegre. No entendemos la postura de dichos representantes ante la solicitud de desbloqueo y apoyo del estudio de viabilidad económico-financiero de la concesión del servicio de autobuses urbanos, puesto que en nuestro caso pone en boca algo que en nuestro sindicato no tiene en su poder para valorar y tampoco se nos ha facilitado. Sindicato mayoritario. Estás hablando que la propuesta de Leocadia de 2,4 millones, que eso estropearía el servicio, que eso haría que los ciudadanos no tuvieran el servicio. Bueno, lo que Leocadia propone no es eso. Leocadia pone porque tú dices que eso no condiciona. Pues ponlo y luego, cuando se negocie el pliego, ya se mejorará lo que haga falta. No hagas el juego al revés. Que ahora no te voy a llamar mentiroso, te voy a llamar trilero en esta ocasión. En lo de antes no tengo que llamarte mentiroso. Leo la nota de prensa tuya y ahí está la mentira. Que tú a lo mejor no las escribes, que eso es verdad. Eso me pasa mucho, también me pasa con el perfil de Germán, que me dice, Germán está mintiendo, Millán está mintiendo. Y digo,
Es que no sé si es el que escribe o se le escriben. Pues si tú has escrito esa nota, tú has mentido. Porque tú estás diciendo que para que se trabaje el pliego de condiciones hay que aprobar eso. Y eso es mentira. Porque el pliego mañana me pongo aquí y me pongo a trabajarlo contigo, sin que esto esté aprobado. Es así de sencillo. Así de sencillo. Por lo tanto, estás mintiendo. Y luego estás hablando de eso, de que esto va a dañar el servicio del ciudadano. No, lo que se daña al servicio al ciudadano es, pregúntale a Danusia, que no hay personal en licencia. Pregúntale a Mari Carmen Lara que no hay gente en bienestar social, que han tenido que tirar de educación y que, por cierto, por eso no hay oferta educativa. Vamos a decir las cosas claras. Hay recortado en guardería el siguiente año. Hay recorte, no sé, en mantenimiento urbano. No hay accesibilidad en esta ciudad. Y todo eso es porque todo eso tira de capítulo 1. De capítulo 1. Mientras que en capítulo 2 los empresarios que llevan las empresas se llenan los bolsillos. Los empresarios o los gerentes, como en este caso el de autobuses. Esa es la realidad. Que el plan de ajuste, que se hizo como se hizo y todo lo que queramos, afecta continuamente al capítulo 1 y hace que este ayuntamiento no funcione. Y esa es la realidad. Se desangra continuamente por las empresas. Por las empresas, no por los trabajadores, no por los funcionarios de este ayuntamiento, sino porque es un negocio. Si es un negocio, significa que tiene rédito económico. Y si tiene rédito económico, es economía que está perdiendo este ayuntamiento. Es así de sencillo. Y no estamos en contra de que de que todo se privatice. No, no, simplemente optimizarlo. Y señores, si este ayuntamiento o esta ciudad, llevamos 15 años sin un servicio de autobuses, que eso es que vamos a hacer una encuesta. Es que nadie está contento con el servicio de autobuses. Pues habrá que optimizarlo, ajustarlo, innovar, nuevas tecnologías, lo que sea. Pero no presentarnos el estudio de viabilidad económica desde el 2007, que es una patada hacia adelante desde el 2007. Esa es la única realidad, señor Millán. Muchas gracias. Por el Grupo Vox. Vamos a ver, señor Millán. Perdón, señor Alegre. Prefiero ser iluminada que ser oscura. Yo dejo una propuesta encima de la mesa muy seria. Si, como usted dice, es necesario probar el estudio de viabilidad para seguir avanzando. El estudio de viabilidad da igual, ya se negociará, ya se cambiará, ya nos pondremos de acuerdo. Si no se aprueba el estudio de viabilidad, estamos obstaculizando. Vamos a aprobar un estudio de viabilidad en 2,4 millones de euros, que es lo que nos cuesta exactamente a día de hoy los autobuses. Con ese precio hemos llegado a tener pues todos los vehículos que tenemos ahora, que son 21 vehículos. 5 de ellos tienen menos de 2 años. No diga que tienen todos los vehículos 13. Los hay que tienen 2 años, que tienen 8 años, que tienen 11 años. Juegue con los parámetros, con los años, con la inversión. Invierto más ahora, quito inversión del segundo tramo. Hay muchísimas posibilidades. Usted dice que con el 2,4 van a venir todos los males del mundo, pero lo dice usted. No lo dice un estudio de viabilidad. Presénteme ese estudio de viabilidad, que no me lo ha presentado. Ahora voy a hablar a los tenientes de alcalde. Si esto pasa por el Pleno, los que acudan, que tengan muy claro que los que están encabezando sus partidos no tengan ni una reunión, ni se pongan malos, ni tengan que ir al médico, porque responden ustedes personal y patrimonialmente. No es como en el Pleno, que es opinable. En la Junta de Gobierno tengan ustedes cuidado, porque los que levanten la mano serán responsables personal y patrimonialmente. Y ahí está la jugada. Simplemente lo que le he dicho es una propuesta en firme. Si usted, cumpliendo su palabra de que esto no tiene ninguna importancia y que luego el pliego se puede negociar, lo tiene a bien, en 2,4 millones de euros, que no es neutro, ni para un lado ni para el otro, neutro, nosotros aprobaremos el estudio de viabilidad. Si no quieren hacerlo ahora, podrán hacerlo dentro de una semana, dentro de 15 días o cuando tengan a bien. Y sobre esa cantidad, Vox negociará. Gracias, portavoz. Por el Grupo Adelante. Alejandro. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo celebro las reuniones, gira, ¿no?, le ha llamado el portavoz de Unión Portuense, que ha tenido usted con colectivos, trabajadores, pero ese trabajo lo ha hecho usted después que le tumbáramos ese estudio de viabilidad. Apúntese, este equipo de gobierno yo sé que apunta cosas buenas de la oposición y la añade como propia. Entonces, añádese de que tiene que trabajar primero reuniéndose, buscando consenso y apoyo y después ofreciendo el estudio de viabilidad. Y me gustaría saber dónde están pues las propuestas añadidas por los colectivos o empresarios.
porque en el estudio de viabilidad que nos ha presentado es el mismo de antes de las reuniones. Y me cuesta creer que las trabajadoras y trabajadores del servicio de autobuses no le hayan llegado, no le haya hecho llegar en esta reunión alguna propuesta de mejora. Porque en 10 años alguna propuesta de mejora salarial tendrán, me imagino. Se lo dice una persona con 25 años cotizados, que ha negociado varios convenios y que ha pertenecido a un comité de empresa durante más de 12 años. Pues cada vez que nos sentábamos con la empresa negociábamos subidas salariales. Me extraña que esto no haya sido así y que usted pues no haya añadido ninguna mejora. O es que usted lo que se ha buscado son palmeros, gente que no le ha importado que le pongan los titulares de prensa o que le hayan puesto los titulares de prensa a los dos, al concejal del Gobierno y a las personas que se han sentado con usted, porque me cuesta trabajo creer que el estudio de viabilidad económica no haya sufrido cambios después de tantas reuniones. Y quería decirle que fíjese usted, si las propuestas eran tan de sentido común y tan razonables en las modificaciones que mi grupo le pedía, que incluso en el estudio de viabilidad venía comprendido 5 trabajadores que no están actualmente en la empresa. Y yo le decía, señor Millán, yo no quiero acusar a ningún técnico, pero aquí falta rigurosidad porque el coste de estos trabajadores que ya no están en la empresa por motivos muy dispares, incluso había alguno que había aprobado las oposiciones de funcionarios de prisiones, me alegro mucho por él, en la que el coste era más de $500.000 de euros. Bueno, rectifique usted este estudio de viabilidad, quite este coste añadido de cerca de 600.000 euros en 10 años y así tiene para mamparas, porque las mamparas que usted ha relatado parece que son antibalas, señor Millán. La dejadez de funciones ya la han hecho vosotros. En diciembre del año pasado se nos apuntó con una navaja en el cuello diciéndonos que o lo aprobábamos o la ciudadanía portuguesa se quedaba sin autobuses. Y fue el Partido Socialista Obrero Español quien le dio la oportunidad de tener un año más para trabajar, porque decía que era un acuerdo de ciudad. Nada más lejos que tengo que criticar de ese acuerdo, pero es que ha desaprovechado ese año. Y otra vez quiere usted acercarse al límite para poder volver a sacar la navaja al cuello de la oposición. Vosotros no queréis una oposición colaborativa y que apruebe pliegos de ciudad, lo que quieren es una oposición cooperadora necesaria. Gracias. Gracias, portavoz, por el Partido Socialista. Sí, hombre, que después del anterior pleno y después de la gira que se hizo, lo único que se puede sacar de conclusión de todas esas notas de prensa es lo malo que somos la oposición, pues hombre, deja mucho que desear de lo que se espera de un concejal, cuando desde el Partido Socialista al menos, incluso se nos ha criticado o no se ha entendido por qué durante un año os hemos apoyado todo, os hemos dejado que os instaléis, que estudiéis y que llevéis a cabo esas famosas soluciones que nunca han llegado y que en el la primera moción en la cual con mucha coherencia estamos diciendo que no nos gusta la forma que se está haciendo y no lo votamos a favor, pues bueno, se empieza a atacar a la oposición, con la cual tiene que tender puentes para poder sacar esto adelante. Pues mal va haciéndolo de esta forma. Aparte de esto, y siguiendo en el fondo de la cuestión, necesitamos alternativas de viabilidad económica. ¿Qué ocurre si ahora aquí acordamos que los autobuses sean 100% eléctricos? Se me ocurre. Un autobús eléctrico cuesta aproximadamente un 40% más caro que un autobús diésel. Hemos reventado todo el estudio de viabilidad, pero claro, también se desprende de las palabras del señor concejal que el plan de viabilidad económica no vale para nada. Esto es un puro trámite y que ya se irá modificando todo. Y si ya se va modificando todo, ¿por qué añade 2 líneas nuevas? Déjalo como estaba, ya iremos añadiendo. Y ya iremos modificando todo. Vamos a ver, esto cuando la normativa exige que se presente un plan de viabilidad económica es porque es necesario y se necesita.
y tiene que ir en correlación al modelo de transporte que queremos en la ciudad. Si esto no es así, pues no podría seguir adelante la tramitación. Por tanto, no tiene que ver nada con el pliego que llegará después. Necesitamos diferentes posibilidades de viabilidad económica para poder elegir. Pero aquí lo único que ha elegido ha sido usted, que ha elegido un modelo, mantener el mismo modelo por 15 años e incorporar nada más lo que le interesa. Pero ¿cuál es el problema? Que están en minoría y que necesitan a la oposición. ¿Y cuál es la solución? ¿Enfrentarse con la oposición? No. La solución es empezar a trabajar como debió haber hecho hace un año y empezar a trabajar por el modelo, por el plan de viabilidad y por el pliego. Eso no necesita cuestiones técnicas. Ya después los técnicos informarán de lo que acordemos. Pero es que eso no ha existido. Y como no ha existido, desde el Partido Socialista no podemos votar otra cosa distinta a lo que ya votamos en el anterior pleno. Muchas gracias. Gracias, portavoz, por el Gobierno. Y el turno de cierre. Muchas gracias, señora Benavente. Muchas gracias por sus lecciones que trata de darnos, al igual que a la oposición, en calidad de portavoz. Pero créame que tanto al alcalde como al resto de los que estamos aquí en el Gobierno sabemos muy bien e intentamos hacer lo que hacemos con la mejor de nuestras intenciones y siempre salvaguardado por los criterios de los técnicos, que son los que nos garantizan las decisiones en el funcionamiento de la vida ordinaria de este ayuntamiento. Señor Gutiérrez, me dice usted que le diga propuestas que no han salido de los vecinos y de quién han salido los trabajadores. Pues mire, el autobús búho salió de un consejo de distrito de Valdelagrana. Estaba yo presidiendo el consejo de distrito. Salió de una petición de Vox. Salió de los presupuestos participativos, esos que tantos ustedes aplaudían en su anterior legislatura. El autobús de Puerto Cherry salió de propuestas de los propios trabajadores, que fueron los que nos dijeron que era lo que más demandaba los ciudadanos que se montaban en el autobús a montarse en la estación. Y la línea 4, la mejora de la línea 4, ha sido consenso tras tener diversas reuniones sectoriales con los vecinos, con lo cual creemos que ha habido participación y se ha escuchado al resto de sectores de la sociedad. ¿Que pueda haber más? No se lo niego y estamos dispuestos a ello. Y le vuelvo a repetir, mano tendida a ustedes y al resto. Señor González, yo creo que en ningún momento le he dicho que usted sea malo, aunque a veces lo piense, y que tampoco le estamos atacando. Yo creo que todo lo contrario, le estoy instando al diálogo y al consenso. Y no voy a reiterarme en lo dicho aquí ya por activa o por pasiva, pero miren, aquí se trata de elegir entre una empresa fuerte que apueste firme por el servicio o una empresa débil que dé lugar a que ni tan siquiera al continuismo, sino a una peor situación de la que existe actualmente. Se trata de elegir entre estabilidad para los trabajadores o inestabilidad y poner en riesgo puestos de trabajo y condiciones salariales. Se trata de elegir entre aumentar líneas y mejorar el servicio o recortar y empeorar el servicio, o lo que es lo mismo, dar menor cobertura a la movilidad ciudadana. Se trata de elegir entre aumentar la frecuencia de transporte o disminuirla, de elegir entre renovar la flota a híbridos eléctricos o entre no renovarla y continuar con una flota de más de 13 años. Se trata de elegir entre avanzar en mejoras tecnológicas o seguir anclados en el pasado. Se trata de elegir entre invertir de cara al futuro o empeorar con el presente. Y mire usted, este Gobierno va a elegir por lo primero, siempre va a elegir por lo primero. Y si ustedes no nos dan su apoyo, vamos a intentar hacerlo de cualquier modo. Y no les quepa la menor duda de lo que lo conseguiremos. Muchísimas gracias. Gracias, portavoz. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra de la propuesta? Queda rechazada por los votos del Grupo Adelante, Grupo Vox, Grupo Mixto y el Partido Socialista. Pasamos al siguiente punto de urgencia.